Firmé mi renuncia no como una derrota, sino como una declaración de guerra contra el silencio. Fue el acto más aterrador y liberador de mi vida, un punto final a un capítulo de profesionalismo impecable y un prólogo incierto a una historia de amor que se negaba a morir en los pasillos estériles de una oficina corporativa. La gente pensaría que renuncié a mi jefe. La verdad es que renuncié a mi trabajo para poder empezar a amarlo. Él era Javier, el director del departamento, el hombre cuya visión y exigencia me habían convertido en la profesional que era. Y yo era la sombra que se movía a su lado, la empleada estrella, la única que parecía entender el complejo mapa de su mente. Pero debajo de esa dinámica de poder, debajo de las reuniones y los informes, crecía algo salvaje y prohibido, un jardín secreto en medio de un desierto de formalidades. Cada mañana, el ritual era el mismo, un saludo cordial, una mirada que duraba un microsegundo más de lo profesionalmente aceptable, un campo de fuerza invisible que nos mantenía a una distancia segura pero nos conectaba con una intensidad insoportable. Renunciar no fue un impulso, fue una conclusión. La conclusión de que algunas reglas no están hechas para romperse, sino para dejarlas atrás por completo. No estaba huyendo de un trabajo, estaba corriendo hacia la posibilidad de una vida, la única vida que mi corazón me decía que valía la pena vivir. Y ese pedazo de papel, con mi firma temblorosa, no era una carta de despedida. Era una invitación. Antes de Javier, mi mundo era un plano arquitectónico perfectamente delineado. Mi carrera era mi catedral, y yo era una devota constructora, colocando cada ladrillo de esfuerzo y ambición con una precisión casi religiosa. Me gradué con honores, entré a la firma con el hambre de quien sabe que su único camino es hacia arriba, y me dediqué en cuerpo y alma a mi trabajo. El éxito no era un deseo, era una expectativa que me había autoimpuesto. Los días eran largos, alimentados por café y la satisfacción de resolver problemas complejos. Las noches a menudo me encontraban bajo la luz fluorescente de la oficina, perfeccionando una presentación, analizando datos, sintiendo el pulso de la ciudad a través de los ventanales de cristal. Era una vida solitaria, pero plena a su manera. Estaba enamorada de mi independencia, de la sensación de control sobre mi propio destino. El amor era una abstracción, algo que leía en novelas o veía en películas, pero que no tenía un lugar práctico en mis planes de 5 y 10 años. Cuando Javier fue nombrado director, lo vi como una oportunidad, no como una distracción. Era una leyenda en la industria, un estratega brillante con una reputación de ser tan exigente como justo. Su presencia elevó el nivel de todo el departamento. Al principio, mi relación con él era puramente profesional, marcada por un respeto profundo y una admiración por su intelecto. Él se convirtió en mi mentor, empujándome más allá de mis límites, viendo un potencial en mí que ni yo misma había reconocido. Me asignaba los proyectos más desafiantes, y yo respondía con resultados que superaban sus expectativas. Éramos un equipo formidable, una sinfonía de lógica y creatividad que producía resultados extraordinarios. El mundo fuera de esas paredes de cristal apenas existía. Mis amigos bromeaban diciendo que estaba casada con mi trabajo, y no se equivocaban del todo. Mi identidad estaba entrelazada con mis logros, mi autoestima ligada a mi desempeño. Yo era mi título, mi puesto, los proyectos que lideraba. Era un mundo seguro, predecible y gratificante. No había espacio para el caos del corazón, para la vulnerabilidad que trae consigo el afecto. Era feliz en mi ordenada existencia, o al menos, creía que lo era, porque no conocía otra cosa. Todo cambió una noche de martes, bajo la lluvia torrencial que golpeaba los cristales de la oficina del piso 37. Estábamos solos, trabajando hasta tarde para cumplir con una fecha límite imposible. El resto del equipo se había ido hacía horas, pero nosotros, como siempre, nos quedamos para dar el último empujón. El silencio de la oficina vacía era denso, interrumpido solo por el tecleo de nuestros ordenadores y el rugido de la tormenta. Pedimos comida a domicilio y, mientras comíamos sentados en el suelo de su oficina, con los informes esparcidos a nuestro alrededor, la conversación derivó. Dejamos de hablar de proyecciones y estrategias de mercado y empezamos a hablar de sueños abandonados, de los lugares a los que queríamos viajar, de los miedos que nos mantenían despiertos por la noche. Por primera vez, no vi al director brillante, sino a Javier, un hombre con una soledad que reflejaba la mía, con una pasión por la vida que iba mucho más allá de los negocios.
Me habló de su deseo de navegar por el Mediterráneo, de un libro que nunca tuvo tiempo de escribir. Yo le confesé mi amor por la pintura, un pasatiempo que había sacrificado en el altar de mi carrera. En un momento, nuestros ojos se encontraron sobre los restos de la cena fría, y el mundo se detuvo. No fue un instante fugaz. Fue una conexión profunda, un reconocimiento silencioso de que algo fundamental se había roto entre nosotros, la barrera invisible del profesionalismo. El aire en la habitación se volvió denso, eléctrico. Sentí un impulso abrumador de acercarme, de tocar su mano, pero me quedé paralizada. Él tampoco se movió. Solo nos miramos, y en esa mirada se comunicó todo lo que no podíamos decir en voz alta, la atracción, la curiosidad, el peligro. La tormenta afuera pareció intensificarse, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a la tempestad que se había desatado dentro de nosotros. Cuando finalmente rompimos el contacto visual, el ambiente había cambiado para siempre. La formalidad que regresó a nuestras voces sonaba forzada, falsa. Terminamos el trabajo en un silencio tenso y cargado de significado. Esa noche, la línea entre jefe y empleado se había disuelto, dejando a dos personas, un hombre y una mujer, atrapados en un espacio donde las reglas ya no aplicaban, pero las consecuencias seguían siendo demasiado reales. A partir de esa noche, la oficina se convirtió en una cámara de tortura exquisitamente diseñada. Cada día era un ejercicio de autocontrol monumental, una actuación constante para una audiencia invisible. El edificio que una vez representó mi ambición y mi seguridad se sentía ahora como una jaula de cristal. Podíamos vernos, pero no podíamos tocarnos. Podíamos hablar, pero no podíamos decir nada que importara. Las reuniones se volvieron un infierno personal. Me sentaba frente a él en la larga mesa de conferencias, fingiendo tomar notas mientras mi mente solo registraba la forma en que sus dedos sostenían el bolígrafo, el sonido grave de su voz al presentar un punto, la manera en que sus ojos buscaban los míos entre la multitud por un instante demasiado largo. Cada mirada era un cortocircuito, una descarga de anhelo y frustración. Sentía su presencia como una fuerza gravitacional. Cuando entraba en una habitación, todo mi ser se inclinaba en su dirección. Me encontraba inventando excusas para pasar por su oficina, solo para tener un pretexto para un intercambio de palabras, por más trivial que fuera. Un necesitas algo, de su parte se sentía como una caricia. Un buen trabajo se sentía como una declaración de amor. Vivía de migajas emocionales, pequeños fragmentos de conexión que me sostenían durante el día y me atormentaban durante la noche. El peor tormento era la dualidad. En el trabajo, él era mi jefe, el hombre al que debía reportar, el que evaluaba mi desempeño. Pero en el silencio de mi mente, era Javier, el hombre con el que había compartido mis secretos en una noche de tormenta, el hombre cuya risa quería escuchar sin el filtro de la formalidad. Esta doble vida me estaba desgarrando. Me volví irritable, distraída. Mi trabajo, que antes era mi refugio, ahora era la fuente de mi angustia. Miraba por la ventana a la gente que caminaba por la calle, libres, viviendo sus vidas a la luz del día, y sentía una envidia profunda. Yo vivía en las sombras, en los espacios no dichos, en un limbo emocional del que no veía salida. Tocar fondo no fue un evento dramático, sino un lento desgaste, la erosión diaria de mi espíritu. Fue darme cuenta de que estaba sacrificando mi paz mental, mi autenticidad, por un trabajo, por un miedo paralizante a las consecuencias. Estaba tan rota por dentro que a veces me miraba al espejo y no reconocía a la mujer agotada y triste que me devolvía la mirada. Estaba perdiendo la versión de mí misma que tanto me había costado construir, y por primera vez, el éxito profesional se sentía vacío, inútil. La chispa del cambio no llegó como un relámpago, sino como el lento amanecer después de una noche muy larga. Fue una acumulación de momentos, de miradas robadas que se sentían cada vez más insostenibles, de sonrisas forzadas que dolían más que las lágrimas. Pero el punto de inflexión ocurrió un viernes por la tarde. Yo estaba en mi escritorio, tratando de concentrarme en una hoja de cálculo, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en el laberinto de qué pasaría si. Entonces, lo vi salir de su oficina con un grupo de ejecutivos visitantes. Reía, era encantador, profesional, el Javier que todo el mundo conocía. Pero por un segundo, su mirada se cruzó con la mía por encima de sus cabezas, y la sonrisa se desvaneció de sus ojos.
En ese instante, vi lo mismo que sentía yo, el cansancio, el peso de la farsa. Vi a un hombre tan atrapado como yo. Y en ese momento, una pregunta simple y devastadora se formó en mi mente. ¿Para qué? ¿Para qué este sufrimiento diario? ¿Para qué este juego de apariencias que nos estaba consumiendo a ambos? ¿Para proteger una carrera que ya no me daba alegría? ¿Para cumplir con unas reglas corporativas que no tenían nada que ver con la esencia de la vida humana? Me quedé mirando la pantalla del ordenador, pero ya no veía números. Vi los años pasar, vi esta agonía silenciosa extendiéndose indefinidamente, convirtiéndonos en dos fantasmas que rondaban los mismos pasillos. Y una claridad fría y absoluta me invadió. No podía seguir así. No se trataba solo de él. Se trataba de mí. Se trataba de reclamar mi propia vida, de negarme a vivir a medias, de honrar la verdad de mi propio corazón por encima de cualquier código de conducta. La decisión nació en ese instante, no con miedo, sino con una extraña calma, una certeza inquebrantable. Ya no era una cuestión de si debía hacerlo, sino de cómo. Esa noche, no me quedé hasta tarde en la oficina. Me fui a casa a mi hora, y por primera vez en meses, sentí un atisbo de esperanza. No sabía qué pasaría, si él sentiría lo mismo, si estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Pero sabía una cosa, la inacción ya no era una opción. El silencio ya no era mi refugio, era mi prisión, y acababa de encontrar la llave. El proceso de transformación fue interno, silencioso y profundo. Comenzó esa misma noche, sentada en el suelo de mi apartamento, con una copa de vino y una hoja de papel en blanco. Escribir esa carta de renuncia fue uno de los actos más deliberados de mi vida. Cada palabra era un ladrillo que quitaba del muro que me había construido alrededor. No era una carta de queja ni de resentimiento. Era una carta de gratitud y de cierre. Agradecí la oportunidad, el aprendizaje, el mentorazgo de Javier. Escribí sobre mi necesidad de buscar nuevos horizontes, una frase corporativa estándar que ocultaba un universo de significado personal. Con cada frase, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. El miedo seguía ahí, un zumbido constante en el fondo de mi mente. ¿Y si él no entendía? ¿Y si interpretaba mi renuncia como un rechazo, o peor, como una simple decisión profesional sin mayor trasfondo? ¿Y si había imaginado toda la conexión, si solo había sido un espejismo nacido de la soledad compartida? Las dudas eran un ejército, pero por primera vez, tenía un arma para combatirlas, la determinación. Durante los días siguientes, antes de entregar la carta, me moví por la oficina con una nueva sensación de propósito. La jaula de cristal ya no se sentía tan opresiva, porque sabía que tenía la llave en mi bolsillo. Observaba a Javier desde la distancia, pero mi mirada ya no era de anhelo desesperado, sino de una tranquila anticipación. Estaba tomando el control de la narrativa. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino la arquitecta de mi propio futuro. Este cambio sutil pareció afectarlo también. Noté que me observaba con más frecuencia, con una expresión de curiosidad, casi de confusión, como si pudiera percibir que algo en mí había cambiado. La tensión entre nosotros no desapareció, pero se transformó. Ya no era solo la tensión de la atracción prohibida, sino la tensión de un desenlace inminente. Estaba dejando ir la seguridad de un sueldo, el prestigio de mi puesto, una carrera que había construido con tanto esmero. Pero estaba ganando algo infinitamente más valioso, la posibilidad de ser auténtica. La escalada no fue hacia la cima de la escalera corporativa, sino hacia la cima de mi propia integridad. Estaba eligiéndome a mí misma. Y en esa elección, encontré una fuerza que no sabía que poseía. Llegó el día. Sostuve la carta en mi mano, el papel se sentía pesado, cargado con el peso de mi pasado y la ligereza de mi futuro. Caminé hacia su oficina con el corazón martilleando contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando la batalla final contra mi propio miedo. Su puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente. Adelante, dijo su voz, y entré. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Se giró al verme, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pero se desvaneció al ver mi expresión solemne. ¿Ocurre algo?, preguntó, su tono inmediatamente preocupado. No pude hablar.
Simplemente extendí la mano y le entregué el sobre. Lo tomó, su ceño frunciéndose en confusión. Lo abrió y leyó la carta en silencio. Vi cómo sus hombros se hundían ligeramente, como una sombra de decepción cruzaba su rostro. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de una pregunta que no se atrevía a formular. No lo entiendo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Eres la persona más brillante de este equipo. Pensé que estabas feliz aquí. Tragué saliva, reuniendo todo mi coraje. Lo era, respondí, mi voz temblorosa pero firme. He aprendido más de ti que de nadie. Pero no puedo seguir. Hizo un gesto hacia la carta. ¿Es por otra oferta? Puedo igualarla. Lo que sea que te ofrezcan, lo superaremos. Negué con la cabeza. El momento de la verdad había llegado. No es por dinero, Javier. No es por otro trabajo. Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos, dejando que viera toda la vulnerabilidad, toda la verdad que había estado escondiendo. Me voy porque estar aquí, en esta oficina, bajo estas reglas, se ha vuelto imposible. Porque cada día finjo que no siento lo que siento cuando te veo. Me voy porque ser tu mejor empleada me impide ser yo. No puedo hacer las dos cosas. No aquí. No así. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. El mundo pareció encogerse hasta quedar contenido en el espacio entre nosotros. Vi un torbellino de emociones en su rostro, sorpresa, comprensión, alivio. Dio un paso hacia mí, cerrando la distancia que la mesa de su despacho siempre había impuesto. He pensado en esta conversación cada noche durante los últimos 6 meses, confesó, su voz cargada de una emoción que nunca antes le había escuchado. He pensado en todas las cosas que no podíamos decir, en todas las reglas que no podíamos romper. Extendió la mano, no para tocarme, sino para tomar la carta de renuncia de mis dedos. La sostuvo por un momento y luego, con un movimiento deliberado, la rompió en dos y la dejó caer sobre su escritorio. No acepto tu renuncia, dijo suavemente. Pero acepto tu invitación. Salir de ese edificio por última vez fue como respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. El aire de la tarde nunca se sintió tan fresco, los colores de la ciudad nunca parecieron tan vivos. Dejaba atrás un escritorio, un ordenador y un título, pero me llevaba la promesa de un comienzo. Esa noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Hola, dijo una voz familiar, pero despojada de toda autoridad, de toda formalidad. Era solo Javier. Estás libre para cenar con un desempleado. ¿De su mejor empleada? Me reí, una risa genuina y liberada que no había salido de mí en meses. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante italiano, lejos del distrito financiero, un lugar donde nadie nos conocía. Hablamos durante horas, no como jefe y empleada, sino como un hombre y una mujer que finalmente eran libres de descubrirse. Fue torpe, fue emocionante, fue real. Descubrí al hombre que amaba el jazz, que tenía un humor seco y brillante, que se preocupaba profundamente por su familia. Él descubrió a la mujer que pintaba paisajes abstractos en su tiempo libre, que soñaba con vivir cerca del mar, que había arriesgado todo por un sentimiento. Comenzamos a construir nuestra vida juntos, no sobre los cimientos de una estructura corporativa, sino sobre la base de la confianza, la vulnerabilidad y un amor que había sobrevivido a la prueba del silencio. Mirando hacia atrás, entiendo la lección más profunda de mi viaje. A veces, las estructuras que nos dan seguridad, como una carrera o una rutina, también pueden convertirse en nuestras prisiones más elegantes. Nos convencemos de que las reglas son inquebrantables, de que el riesgo es demasiado alto. Pero la vida real, la vida vibrante y llena de significado, a menudo se encuentra justo al otro lado del miedo. Si alguna vez te encuentras atrapado en un silencio que te ahoga, si sientes que estás viviendo una versión de ti mismo que no es la verdadera, recuerda que siempre tienes una opción. La renuncia más importante no es a un trabajo, sino a la vida que no te permite ser feliz. Porque al final, el mayor logro no es un título en una tarjeta de visita, sino la capacidad de mirar a la persona que amas a los ojos, a la luz del día, y saber que no tienes nada que esconder. Ese es el verdadero éxito.
Esa es la verdadera libertad.